Buenos días, profesora, y buenos días, compañeros. El día de hoy, con mi compañera Rosita González y yo, quien le habla, Esmeralda Peredo, le presentaremos sobre la Primera Guerra Mundial. Ahora, antes de introducirnos al tema, le daremos una pequeña introducción. La Primera Guerra Mundial, también conocida como la Gran Guerra, fue un conflicto militar que inició en el 1914 y terminó en el 1918. Este fue el primer conflicto a escala global en la historia que afectó a muchas naciones en todo el mundo. ¿Cuál fue el detonante? El 28 de junio de 1914, el joven nacionalista Sergio Gravilo Príncipe asesinó en Sarajevo al archiduque Francisco Fernando de Austria, heredero del Imperio Austrohúngaro. La declaración de guerra de Austria-Hungría a Serbia el 28 de julio inició el Juego de la Alianza. Rusia apoyó a Serbia y Alemania declaró la guerra a Rusia y Francia. Ahora les presentaremos esta línea de tiempo. El 28 de julio de 1914 es donde empieza todo, con el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria-Hungría. Con su muerte se lleva a cabo el estallido de la guerra. Del 28 de julio al 3 de agosto de 1914, Austria-Hungría declara la guerra a Serbia, lo que desencadena una cascada de declaraciones de guerra entre las potencias europeas. El 4 de agosto de 1914, Alemania invade Bélgica y Luxemburgo, marcando el comienzo de la guerra en el frente occidental. En 1915, la batalla de Gallipoli se desarrolla en la península de Turquía, con el objetivo de abrir un nuevo frente contra el Imperio Otomano. Sin embargo, termina en una derrota para las fuerzas aliadas. En 1916, la batalla del Somme se lleva a cabo en el frente occidental. Esta batalla, marcada por un alto número de bajas, se convierte en un símbolo de brutalidad y del estancamiento de la guerra de las trincheras. En 1917, Estados Unidos entra en la guerra del lado de las potencias ententes, lo que cambia el equilibrio de poder en favor a los aliados. Siguiendo con 1917, la revolución bolchevique estalla en Rusia, llevando al gobierno y a la firma del Tratado de Brest y Tokaj entre Rusia y las potencias centrales. En 1918, la ofensiva de primavera alemana, una última ofensiva desesperada para lograr la victoria, se encuentra con la feroz resistencia de los aliados y finalmente fracasan. Un 11 de noviembre de 1918 se firma el armisticio entre los aliados y las potencias centrales, poniendo fin a la Primera Guerra Mundial. A esto le llamamos el Tratado de Versalles. El 28 de julio de 1919 se firma el Tratado de Versalles, que establece los términos de paz y responsabilidad para las potencias derrotadas, especialmente Alemania. Las causas. ¿Qué provocó la Primera Guerra Mundial? Bueno, la Primera Guerra Mundial fue provocada por políticas de alianza opuestas en Europa, rivalidades económicas, carrera armamentística, imperialismo y lucha colonial y, finalmente, nacionalismos radicales. Pero, antes del estallido de la Primera Guerra Mundial, el mundo vivía en tensión por En esta primera diapositiva le daremos a conocer en qué se conformaba la Triple Entente. Tenemos a los países Francia, Reino Unido y Rusia. el otro bando era la Triple Alianza, que estaba conformada por Alemania, Italia y Austria-Hungría. Ahora le explicaremos mejor las causas. Como primero, tenemos a la carrera armamentística, pero ustedes se estarán preguntando, ¿qué es una carrera armamentística? Una carrera armamentística es una competición entre estados por tener más y mejores armas. Esto consiste en aumentar el gasto de defensa para desarrollar un rearme. Entonces, esto quiere decir que los militares quieren tener una superioridad entre los otros. Rivalidad económica. Los aliados tenían mucha más riqueza potencial que podían gastar en la guerra. Una estimación usando los dólares que se usaban en 1913 es que los aliados gastaron 147 mil millones de dólares en la guerra y las potencias centrales únicamente 61 mil millones. Entre los aliados, Gran Bretaña y su imperio gastaron 47 mil millones de dólares y los Estados Unidos 27 mil millones de dólares, mientras que entre las potencias centrales, Alemania gastó 45 mil millones de dólares.
Siguiendo con el tema, tenemos el imperialismo y lucha colonial. Pero ustedes se preguntan, ¿cómo se relaciona el imperialismo con la Primera Guerra Mundial? La expansión imperialista a partir de la Revolución Industrial y de la competencia por la obtención de las materias primas, las naciones imperialistas entraron en una etapa de rivalidad que desembocó en un nuevo colonialismo, dando origen a la Primera Guerra Mundial. Nacionalismo. ¿Qué fue el nacionalismo en la Primera Guerra Mundial? Se trataba de la confrontación entre países europeos muy influyentes económicamente y políticamente, que cada cual tenía la capacidad de enfrentarse al otro, por lo que fue necesario formar alianzas para oponerse al contrario y desatar cualquier agresión. Ahora les daremos a conocer las consecuencias. ¿Qué dejó la Primera Guerra Mundial? Como primero, tenemos a las sociales, como segundo, económicas, como tercero, políticas y como cuarto, pero no menos importante, las ideológicas. Después del estallido de la Primera Guerra Mundial, el mundo quedó así. ¿Cuáles fueron las consecuencias sociales de la Primera Guerra Mundial? A esto tendríamos que añadir los heridos, mutilados y desaparecidos. Además, la población europea sufrió mucho en la recuperación, debido a la gran mortalidad y al descenso de la natalidad y la mano de obra. El empobrecimiento de la población provocó tensiones sociales. Ahora le hablaremos sobre la economía. Los efectos de la Primera Guerra Mundial sobre la economía son objeto de múltiples polémicas, ya que como todo análisis histórico y económico está profundamente ligado a la ideología política. En cualquier caso, casi todo el mundo coincide en que esta ocasionó grandes impactos que marcan el final de una época y el inicio de una transición hacia un nuevo orden mundial, que se consolidaría con la Segunda Guerra Mundial. Consecuencias políticas. Al finalizar la Primera Guerra Mundial dejaron de existir cuatro grandes imperios, los cuales fueron el Imperio Alemán, el Imperio Ruso, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano. De esa manera, la monarquía retrocedió en Europa y ganó terreno la forma republicana de gobierno. Ahora como último tenemos a las ideologías. Entre todas estas ideologías, una de las más destacadas fue el pangermanismo alemán, cuyo fin era volver a reunir un gran imperio a todos los pueblos de origen. Esto proponía la unión bajo a un mismo estado de todos los pueblos eslavos. Ahora mi compañera le explicará el antes y el después de Europa. Bueno, en el antes podemos ver cómo está el Imperio Ruso, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Alemán y algunos más. En el después podemos ver que están más separados y hay más países, por lo que está la Unión Soviética, está Hungría y Rumania, está Polonia, está Alemania, que están más separados. Sí, los imperios se separaron más que nada y hay más países. Ahora le hablaremos sobre el Tratado de Versalles. Un 28 de junio de 1919, a las afueras de París, los dignatorios europeos se congregaron en el Palacio de Versalles para firmar uno de los tratados más odiados en la historia. Pero ustedes se preguntarán, ¿por qué es uno de los más odiados? El Tratado de Versalles puso fin formalmente a la Primera Guerra Mundial, pero al mismo tiempo dio inicio a la Segunda Guerra Mundial. Aunque fue precedido de una conferencia de paz que duró más de un año, no gustó a ninguno de los países firmantes. Siguiendo con el Tratado de Versalles, la guerra no nos llevará a ninguna parte. Más de 65 millones de personas habían combatido en la guerra, que se cobró la vida de más de 8.5 millones de miembros del ejército y de al menos 6.6 millones de civiles. La guerra diezmó tierras agrícolas, ciudades y campos de batalla de toda Europa. Y según muchos, Alemania era el culpable. A pesar de que los historiadores contemporáneos aún están divididos respecto a quién fue el responsable, el tratado culpó y castigó a Alemania. Ahora les daremos la conclusión. Como conclusión, podemos destacar que la guerra estuvo marcada por la devastación, las pérdidas de vidas, el dolor y sufrimiento generalizado. Además, sus consecuencias tuvieron un alcance mucho más allá de los aspectos militares, afectando a la política, la economía y la sociedad en su conjunto. En un recordatorio de los peligros de confrontación armada y la importancia de buscar soluciones pacíficas a los conflictos.
Ahora les daremos nuestras opiniones personales. Bueno, mi opinión personal es que la Primera Guerra Mundial fue sumamente mala para nuestra humanidad, ya que creó conflictos, muertes, enfermedades, trauma, hubo mucha violencia y entre otros. Además que fue un hecho histórico que quedó marcado, pero no fue para nada bonito y digno de recordar. También encuentro sumamente poco ético que los nacionalistas serbios hayan matado al príncipe heredero y a su esposa solamente por obtener más territorios. Mi opinión personal es que la Primera Guerra Mundial fue un hecho devastador para la humanidad en su momento, ya que fallecieron muchas personas. Sin embargo, es importante estudiar y comprender la historia para aprender de ella y evitar que en un futuro se repitan las tragedias. Muchas gracias por su atención.